Pues os presento a las personas que me acompañan en esta mesa, que es una mesa de diálogo en la que, como hemos adelantado en la presentación, lo que pretendemos es compartir experiencias de interculturalidad en diferentes ámbitos y desde diferentes perfiles profesionales. Es una mesa eminentemente práctica, donde pues, las personas que están aquí van a hablar del trabajo que hacen en el ámbito asistencial y también en el ámbito académico y en el de la investigación, incorporando la mirada intercultural, y rescato las palabras del profesor Carlos Jiménez: interculturalidad como propuesta, como ese deber ser y como método. En la asignatura de Diversidad Cultural y Desigualdades Sociales en Salud hemos explicitado en diferentes momentos del desarrollo de los contenidos todo lo relacionado con las diferentes dimensiones de la salud y de la enfermedad, y también hemos explicitado que para hacer un abordaje integral tenemos que contemplar estas tres dimensiones, biopsicosocial, y en eso pues estamos interpeladas diferentes disciplinas. Obviamente nuestro foco son los cuidados enfermeros, los cuidados de salud, pero sabemos que esos cuidados no solamente, aunque en ocasiones el liderazgo es enfermero, pero siempre trabajando de manera interdisciplinar. Y para daros, o para que conozcáis esos otros ámbitos un poco más lejanos al ámbito sanitario en los que se trabaja la interculturalidad, pues tenemos aquí a estas personas que me acompañan y que muy brevemente os voy a presentar. Según el orden del programa, primero intervendrá Sonia Ana Ramírez Parentó, lo digo bien. Ella es pediatra del Centro de Salud de Sillería, aquí en Toledo, en el Casco. Lleva 20 años trabajando en atención primaria, en la consulta de pediatría, y desde 2019 trabaja aquí en el SESCAM, en Toledo, pero antes ya había trabajado, que es cuando casi nos conocimos, en una investigación en Parla, donde un tercio de la población en ese momento era extranjera, más o menos, estará por ahí ahora o más, y cree firmemente en la forma de trabajar la salud de forma comunitaria y en red, pero también individualizada y personalizada. Ella pertenece a la Mesa de Salud Comunitaria del Casco desde hace 3 años, dentro del proyecto Toledo Comunitario, que ha mencionado antes Carlos Jiménez. Es coordinadora de una ONG en Toledo con labor social orientada a la concienciación sobre el medio ambiente y al no desperdicio del alimento, la red Alimenta. Y en el año 2024 evitaron que acabaran en la basura 19.000 toneladas de comida y llevada a familias en situación de vulnerabilidad social solo en Toledo. Yo cuando leí esto, 19 toneladas de comida. Solo en Toledo. Solo en Toledo. Para pensar también esto. Sí. Bueno, también es profesora de cursos de música clásica, con talleres de escucha creativa de música clásica para niños, niñas y personas adultas, musicosofia, ¿sí? Y hay clases impartidas en la Biblioteca del Alcázar y en el Hospital de Parapléjicos. Así que si alguien tenéis interés en este ámbito, pues aquí tenéis a Sonia, que le podéis luego preguntar. Gracias. Bueno, pues continuando con la presentación, luego vamos a tener la intervención de Aise Cise Diaye. Aise, compañera dinamizadora comunitaria, técnica de mediación intercultural en Médicos del Mundo, y nos abordará un tema en el que trabaja directamente, que es el abordaje de la mutilación genital femenina. Ella hace talleres, es una dinamizadora y técnica en traducción, mediación intercultural, en talleres en prevención de la mutilación genital femenina con población de origen migrante. Trabaja también en red y coordinación con diferentes recursos sociales, sanitarios y educativos. Nos contará su trabajo sobre todo en la zona de la Sagra, donde hay un mayor porcentaje de población procedente de países de riesgo de mutilación genital femenina, y es formadora
en sesiones tanto presenciales como online a nivel estatal y también internacional, en mutilación genital femenina dirigidas al ámbito educativo, al ámbito sanitario y al ámbito social. Bueno, pues tiene una de sus fortalezas, una más, es que habla bambara, mandinga, francés, castellano y dentro de poco euskera, casi. Bueno, luego vamos a tener la intervención de Lorenzo Mariano Juárez. Lorenzo es doctor en antropología. Estuvo un tiempo trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora está trabajando en la Universidad de Extremadura. Actualmente es es enfermero y doctor en antropología. Es director de Recursos Humanos de Investigación en la Universidad de Extremadura y coordinador de Relaciones con Iberoamérica de la International Commission de Antropología. Bueno, casi luego lo dices mejor. Y secretario del Comité Editorial de la colección de Acá y de Allá, Fuentes Etnográficas del CSIC. Ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Voluntariado de la Universidad de Extremadura durante 2 años, autor de más de 180 publicaciones que incluyen artículos científicos, libros, capítulos de libro y ha participado como revisor de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. Editor coordinador de la revista de Ciencias Sociales Revive, Premio Extraordinario de Doctorado, ganador de la 2ª edición de premios a la mejor tesis doctoral del Grupo G9 de Universidades. Ha sido profesor visitante en la Universidad de San Carlos de Guatemala, también en la Universidad de CUNY Nueva York, miembro del Grupo de Investigación Etnología Americana y forma parte del Comité Científico de Acción contra el Hambre de Guatemala. Trabaja desde el año 2004 en la región maya de Chortí, del oriente de Guatemala, interesado en cuestiones como el hambre, la antropología de la alimentación y el desarrollo, las lógicas y sentidos de la violencia. También es una de las líneas de investigación americanista. En España realiza investigación en el ámbito de la antropología de la alimentación y de la antropología médica. De hecho, hoy la intervención que va a tener habla sobre el enfoque intercultural en la alimentación en las personas mayores en el ámbito rural, ¿no? Dentro de su intervención. Y para finalizar, contamos con Vega de Hoyos Aragoneses. Ella es antropóloga aplicada, especialista en evaluación y políticas públicas. Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense también, máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno, Universidad Complutense de Madrid, y máster de Antropología Aplicada en el Contexto Empresarial por la Escuela de Humanidades, Humanis. Bueno, domina varios idiomas también y es la cofundadora de la consultoría Antropofanía, en procesos de investigación de la antropología aplicada con clientes del tercer sector y del ámbito cooperativo. De hecho, ahí donde nos conocimos, en una investigación sobre el marco conceptual del enfoque antropológico en médicos del mundo, y ella fue una de las que nos ayudó a hacer esta investigación. Actualmente está recogiendo materiales y miradas en Asia y realizando investigación de los procesos antropológicos de las culturas del sudeste asiático. Hoy ella nos va a hablar, o le hemos pedido que nos hable, sobre el concepto y experiencia de salud en la evaluación del sinhogarismo, una investigación cualitativa que realizó muy interesante en cuanto a las percepciones de salud de personas en una determinada situación de vulnerabilidad social. Bueno, la dinámica de la mesa, lo saben ya estas personas que me acompañan, porque ya se lo dije y os la comento. Durante unos 15 minutos van a contarnos pues, su trabajo, ¿no? Lo que nos quieran compartir. Y luego pasaremos a un diálogo en el que yo iré lanzando preguntas a cada una de estas personas y después pasaremos al diálogo compartido, ¿vale? Este sería el orden o la articulación de la mesa. Sí que os pido ser fieles a la limitación del tiempo para que luego podamos intercambiar más, ¿no? Si podemos ajustarnos a los 15 minutos exactos, pues mejor, os lo digo. Y haré el papelito de os quedan 5 minutos para por si acaso se nos va, ¿de acuerdo? Me sabe mal esto, pero si no, para oírnos todos y todas tiene que ser así. Así que nada, empezamos contigo, Sonia. Sonia, cuando quieras, adelante.
Lo primero, dar las gracias tanto a la organización, a la Fundación y a la universidad por estar aquí, y a todo el público, que me encanta que estéis todos o que estéis en vías de formación en el ámbito sanitario. Nos hace falta muchos sanitarios formados en este tema. No por nada, 1/3 de mi consulta, tanto en Parla como aquí, en el casco, es migrante. Lo que creo que me hace entonces estar sensibilizada con el tema, y sin duda estoy convencida de que hace falta formación en este tema, como por ejemplo esta jornada. Os voy a hablar de los ODS, que me encanta que los haya incluido en la presentación. Como conoce, para los jóvenes, conoce la Agenda 2030, porque además de estos 3 que salen como en la presentación de la jornada de la Agenda 2030, sin duda yo añado el de la educación de calidad, que es el de tener una formación en calidad en este tema, interculturalidad. La igualdad de género, porque es transversal en todas nuestras actuaciones, hoy en día, en cualquier movimiento que hagamos, en cuanto salimos o no salimos de casa, necesitamos la igualdad de género. El fin de la pobreza, ¿por qué? Porque esta gente migra, vienen de sus países al nuestro y nos los encontramos en la consulta por esta razón, porque buscan el fin de la pobreza. No podría dejar de lado la necesidad de un consumo responsable, no puedo evitar meter la cuña, y una acción por el clima, un planeta sostenible. Pero me parece fundamental si para los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible hacen falta alianzas, vais a ver que en nuestras consultas y en nuestro día a día también hacen falta esas alianzas para llegar a conseguir los fines que buscamos. Estos son los elementos de la comunicación, ¿no? Es lo cogido de Internet, de lo que es la comunicación, que tenemos un emisor, un mensaje que llega a un receptor. Tenemos un código, que es, en nuestro caso, el lenguaje, un canal que pone aquí que es un medio físico en que se establece la comunicación, y un contexto. ¿Yo cómo lo he adaptado? Pues vais a ver. Un emisor, la persona sanitaria, en este caso me pongo yo de ejemplo, o vosotros cuando estéis atendiendo en vuestra labor sanitaria. Una persona sanitaria, un mensaje que le llega, en este caso, a una persona migrante. Un contexto, yo cómo lo he adaptado, el canal, la institución sanitaria en la cual estamos inmersos, los pacientes y los sanitarios. Estamos dentro de la institución del SESCAM, en nuestro caso. ¿Y qué es el contexto? Pues la comunidad, el entorno, ¿no? El entorno donde estamos todos viviendo. ¿Cuáles son los factores de cada uno que hace que esta comunicación funcione o no funcione? Es lo que vamos a ver. Por una parte, la persona migrante. Nos tenemos que preguntar todos por qué migran. Si no entendemos la contextualización de por qué ellos llegan a nuestras consultas, jamás vamos a poderles atender desde una forma respetuosa. Está claro que ellos migran por cuestiones económicas, por cuestiones bélicas. Todos sabéis que hemos tenido muchos conflictos, entre ellos Ucrania. Tenemos ahora mismo mucha población ucraniana que está en nuestras consultas, tanto hospitalarias como de atención primaria. Y también migran por desastres naturales, es decir, que lo que ellos están buscando es el fin de la pobreza y una educación, una sanidad y una educación de calidad para sus hijos. Lo vemos en la tele, vemos esos desastres y nos sorprendemos, ¿no? Es decir, y luego se nos encoge el corazón cuando lo vemos en la tele, pero cuando llegan a nuestras consultas nos sorprenden que estén aquí. No nos sorprendamos, como decía antes Carlos Jiménez, están aquí porque ellos también quieren vivir de esa igualdad o llegar a esa igualdad. Nos tenemos que preguntar qué mochila traen. Cada vez que entra una persona, ya sea inmigrante o no, qué mochila trae ese paciente, por qué está aquí. Como decía antes Carlos, no solo es una persona que tiene una situación y una cultura, pero ¿cuál es la mochila con la que llega? ¿Han dejado parte de su familia allí donde han ido? ¿Vienen solos? ¿Cuáles han sido las cosas a las que han tenido que enfrentarse para decidir llegar aquí? Llegan también con miedos y con prejuicios. Ellos, nosotros también, y ahora lo veremos.
Creo que nos presenta nadie desconocido si hoy os hablo del psiquiatra Joseba Txotegi, que habló en el 2002 del duelo migratorio, y él dijo la importancia que tienen los 7 duelos que tienen que realizar las personas migrantes. Seguro que no os cuento nada nuevo. Ellos abandonan su familia y amigos, el contacto con el grupo étnico, la lengua, renuncian o dejan de lado para adaptar una lengua nueva, una cultura nueva, una tierra nueva y un estatus social que tenían allí para venir aquí. Aquí, en nuestro caso, pongamos Toledo. Todos los riesgos a los cuales están enfrentados en su proceso migratorio, que todo eso él definió como el síndrome del inmigrante por estrés crónico y múltiple, con un diagnóstico en salud mental. No puedo dejar de lado hablar de la triple barrera, que si además eres mujer en este tránsito migratorio, pues vas a tener una triple barrera. Antes nos decía que una de las preguntas nos dijo Carlos que era cuáles son las barreras que ellos pueden tener. Pues al llegar aquí, si eres además mujer, eres mujer, culturalmente distinta y además pobre. Aquí quiero hablar de esta mujer, Kimberly Crenshaw, simplemente un apunte. Si no la conocéis, no dejéis de investigarla. Es una mujer que habló de una metáfora que era la interseccionalidad, en la cual sí ella lo aplicó en Estados Unidos, catedrática en Estados Unidos, pro derechos humanos, y hablaba del problema que tiene la mujer por ser mujer y por ser negra. No son sumatorios, son exponenciales, de tal forma que si estás en ese cruce de caminos tienes el riesgo de ser atropellada 2 veces. Y yo me planteaba y encontré esta imagen, si además se tiene que exponer la mujer a tener discriminación racial, sexista y además clasista por venir en una situación de pobreza. Y yo me estaba planteando, digo, ¿y si además, como me pasa en la consulta, si ese paciente, en mi caso pediátrico, con lo cual un niño, además de venir de un país migrante, además tiene una discapacidad, porque muchos vienen con su problemática sanitaria, pueden ser que sean asmáticos, que sean diabéticos, que tengan algún tipo de discapacidad mental o que tengan autismo, ¿vale? Que sean TEA. Yo me planteaba, es que además hay una cuarta intersección en este caso. Y cuando vi esta diapositiva, que por eso os la puse aquí, pensé, digo, ¿qué será esto de ableísm? Digo, no sé lo que quiere decir esto de ableísm. Lo miré voy a buscar el puntero, lo miré en internet y fijaros la definición de ableísm, que yo no conocía. En los años 80-90, discriminación hacia las personas con discapacidad o diversidad funcional, que era justo lo que yo había pensado. Esa discriminación por parte de las personas temporalmente capaces. Me encantó la definición. El hecho de que es una persona temporalmente capaz, está discriminando a otra por su discapacidad. Esa sería la mochila con la que viene el migrante, luego podemos ampliarlo. Pero ¿y la persona sanitaria? ¿Qué mochila traemos nosotros? Como tal, lo ha hablado también Carlos, la falta de recursos, falta de personal en el hospital, en los hospitales y en las consultas de primaria, falta de personal, falta de tiempo, 5 minutos por paciente. Si a todo eso le sumas todo lo que tienes que hacer, eso te produce un estrés y una angustia y una frustración que te va a impedir hacer o intentar dar lo mejor de ti mismo en cada consulta. Fundamental, la escasa formación en interculturalidad, en esto que estamos hablando hoy. Hay una escasa formación de todos nosotros, de la sociedad en especial, pero a todos los que nos tenemos que estar del otro lado y que tenemos que ser competentes culturalmente. Eso todavía está en instauración, ya lo ha dicho Carlos, a lo mejor es una utopía, pero desde el punto de vista de sanitarios es fundamental que nos hagamos competentes culturalmente para poder abordar todas esas necesidades que vamos a tener con ellos. ¿Y cómo les vemos? Pues, como decía antes Carlos, todos tenemos prejuicios, estereotipos, estamos criados en ellos, hemos sido criados, tenemos imposiciones culturales y si no tenemos una evolución, una maduración, y no digo una maduración, una evolución de edad, que también, sino de pensamiento. Si no maduramos en esa diversidad y no somos capaces de seguir aprendiendo, no nos vamos a adaptar a lo rápido que va la sociedad.
Y todo eso produce muchísimos malentendidos, como ha dicho antes, malentendidos culturales, si no somos capaces de aprender. Y la institución sanitaria, las barreras, también lo ha dicho antes Carlos, por eso le he dicho después de esa intervención que me encantaba porque había resumido muy bien, había tocado muchos de los temas que yo también tocaba. Como él mismo ha dicho, en el 2012, la ley, sabéis que con la crisis del ladrillo, con la burbuja inmobiliaria, la crisis económica, no solo aquí, empezó en Estados Unidos, pero esto es globalizado, nos arrastró también y ahí se recortaron y se privó a todos los sin papeles la posibilidad de ser atendidos a nivel sanitario. Eso se soluciona en 2016, se ratificó en el 18 y en el 23 se volvió otra vez a publicar distinta legislación en la que ahora mismo tenemos que saber que el acceso es universal. Las barreras siguen estando, pero tienen derecho universal cualquier sin papeles, cualquier persona que no esté regularizado sus papeles en España y en el SESCAM, en nuestra comunidad, también tienen derechos. Por si alguna vez, no digo en este foro, que entiendo que estamos todos sensibilizados, sino si cualquier persona de vuestro entorno laboral o social os dice que no tienen derecho, tenéis que tener claro que tienen derecho a la atención sanitaria universal. La complejidad burocrática para ellos es enorme, ¿vale? Esa es una de las barreras. Tienen que conseguir los permisos, los papeles, el empadronamiento. Y si a mí me cuesta como ciudadana, imaginaros una persona que acaba de aterrizar aquí, que hable castellano o no. Como no hable castellano, ya las barreras son muchísimo más complicadas y es verdad que dificulta todo esto a su accesibilidad. Pero ¿y del entorno, de la comunidad? ¿A qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a esto, a lo que también ha hablado antes Carlos, al racismo y a la discriminación. Es decir, que vemos que en todos los niveles tenemos distintas barreras que nos van a complicar. Y ahora voy a intentar hablar todo esto que es lo que produce como consecuencia una peor atención. Es decir, que somos conscientes que les estamos atendiendo peor por ser migrantes, por ser culturalmente distintos. Y eso es lo que tenemos que intentar corregir. Si yo me tuviera que quedar con una sola diapositiva de toda la ponencia que yo voy a hablar, me quedaría con esta, que en inglés, y con mi inglés os la leo: People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Es un concepto de Maya Angelou que yo he traducido así. La gente quizá olvide lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Eso no es solo a nivel sanitario, eso es a nivel comunitario, a tu vecina. Tú puedes hacerle sentir bien por las mañanas cuando te cruzas con ella en el ascensor o sentir mal. En cualquier tipo de intercambio de persona a persona se puede aplicar esto. A lo mejor esa vecina no va a recordar lo que le dijiste, hoy qué guapa vas hoy, qué abrigo tan primaveral llevas hoy hace buenísimo, por eso te has puesto esa bufanda tan bonita o ese pañuelo tan bonito. Ella se va a quedar con la sensación agradable de que le has dicho algo agradable. A lo mejor no se acuerda del concepto que le has dicho, pero sí de la sensación. Agradable o desagradable, no lo sé. Entonces, si esto es a nivel cultural y a nivel social, es fundamental que también lo tengamos presente en el reporte, en el aporte que tenemos a nivel sanitario, en el cual tenemos que tener una visión centrada en la persona y en su diversidad de género o en su diversidad cultural. Y también tenemos que tener claro que se va a ir pensando, no os he puesto la foto, aquí está, de Maya Angelou, pensando si ha sido agradable o no desagradable el contacto que ha tenido contigo. A lo mejor no se acuerda de cuántas veces le dijiste que se pusiese las gotas en el ojo, pero sí se va a acordar si la has empoderado o no para poderlo hacer bien. Simplemente deciros de Maya Angelou, proactivista, cantante, actriz, ya falleció, pero pro derechos humanos americanos. Ha publicado una obra autobiográfica que solo con el título ya dice mucho de ella, Sé por qué los pájaros enjaulados cantan. Entonces, esto abordado a nuestro esquema sanitario, ¿cuál sería? Pues el de la persona sanitaria. Los puntos fuertes que tenemos que poner en marcha son nuestra actitud.
nuestra actitud empática, entender y ponernos en la piel de la otra persona, sea de diversidad cultural o no. Pero si es de diversidad cultural, mucho más, porque viene con muchos más miedos y más prejuicios, tienen ellos y tenemos nosotros, con lo cual nos tenemos que poner más en su piel. Una escucha activa, como decía antes Carlos, en la cual escuchamos y la otra persona sabe que la estás escuchando, que la estás atendiendo y que la estás comprendiendo. Y con un reconocimiento de los valores y tradiciones, poner en valor sus tradiciones en la medida de lo posible en la atención clínica. El lenguaje. Si en música es importante, y seguro que aquí hay más de una persona música, hay más de una persona música, sabéis que los silencios en la forma de hablar, el ritmo, el tono, el timbre, si estoy hablando más agudo, más grave, más enfadada o más acogedora, es fundamental el lenguaje corporal que tenemos en todo esto. Y que el lenguaje también sea adaptado a la comprensión del paciente. El lenguaje no verbal, el recibir a las personas con una sonrisa cuando acuden a tu consulta o en tu atención. Con los gestos de impaciencia, saber que voy con 20 minutos de retraso, que me estoy saturando. Si todo eso yo lo reflejo en mi actitud, va a hacer que la otra persona ya sepa que estoy poniendo una barrera. El contacto visual. Igual que nosotros podemos notar que con el contacto visual estamos haciendo un buen contacto y estamos comunicando, en otras culturas el mantener la mirada puede ser desafiante. Yo pensaba el otro día en cómo nosotros decimos adiós. Adiós, hasta luego, siempre hacia arriba. En otras culturas, y por ejemplo en el centro de Europa, es hacia abajo, igual que los japoneses. Adiós, hacia abajo. Un árabe, un magrebí, con la mano en el corazón, y cuando se despiden de tu consulta te dicen adiós y te dicen gracias. Entonces, si todo eso nosotros lo sabemos y lo adaptamos, lo vamos a poder intentar llegar con un lazo de comunicación más firme. Y el contacto físico, fundamental con los niños y personas con autismo, pero también con otras culturas. No todos aceptan el contacto físico. Esta foto es muy conocida, igualdad, equidad, no es lo mismo. Si yo aquí trabajo por igual en estas 3 pacientes, no todos van a conseguir tener la misma visión. Yo aquí tengo que trabajar mucho más en esta persona. ¿Tengo que trabajar igual que en los demás? No, tengo que trabajar más, tengo que escuchar más, tengo que tener más paciencia, tengo que dedicarle más tiempo a esta persona. Pero si hablamos de discapacidad, mucho más, porque el trabajo que yo tengo que invertir aquí es mucho mayor para poderla atender de forma igualitaria, de forma equitativa, porque la equidad es la oportunidad que le estamos dando a todas las personas de tener la misma visión del campo en este caso. Y de la red. Pues aquí vamos a hablar de también lo que dijo antes Carlos, el trabajo en red comunitaria con equipos multidisciplinarios e interinstitucionales. A nivel comunitario él ha hablado del Toledo Comunitario. Yo hago parte de la mesa del Toledo Comunitario del casco, en el cual trabajamos justamente en intentar buscar alianzas, y eso es fundamental cuando vosotros trabajéis, no solo en el centro de salud, alianza por supuesto con la enfermera, en mi caso, alianza con los médicos y las enfermeras de adultos, señalo arriba porque en mi centro de salud los adultos están arriba, fundamental, porque trabajamos todos con la misma familia, el paciente es uno. Unos están abajo, que son los pediatras, pero los de familia están arriba. Tengo que buscar alianzas para tratar y abordar a esta familia, a una familia en concreto. Pero también tengo que buscar alianzas con el hospital. Alianzas con unidades específicas, como puede ser la UCA o la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Si yo tengo algún paciente que está yendo aquí y allí, es fundamental que hagamos un trabajo multidisciplinario. Con los colegios, las instituciones educativas, fundamental buscar alianzas para poder tratar mejor, que para ellos es un alumno, pero para mí es un paciente. Y con las ONGs, con Médicos del Mundo, con ACCEM, con otras entidades, ACCEM, Pretox, Cruz Roja, todo eso es lo que trabajamos desde la mesa de salud. Trabajar con intérpretes, con los trabajadores sociales y con las mediadoras culturales, fundamentales. Espero que luego ahí no se añada, tenía mucho más que contar, pero me lo salto. Y formarnos, fundamental, en competencias culturales. Fijaros, ya el SESCAM está
trabajando desde hace tiempo, aunque vamos lento porque siempre la institución sanitaria va por detrás de la sociedad, en cursos como este. Esto es un protocolo de actuación en atención primaria para población inmigrante. Este protocolo ya existe, esta formación. También hay cursos en SOFOS. SOFOS es la aplicación sanitaria de formación, en la cual aquí, atención a la identidad intercultural. Este es de mutilación genital femenina, que Idoia y ahí se conocen bien. Y este otro, que es hoy, en Puerto Llano, humanizar y cuidar para cuidar mejor la atención primaria. Es decir, que todo esto ya existe. Esto ya es un poquito más arriba, esto es del Ministerio. One Health, esto es a nivel de la OMS, es una visión holística, de que tenemos que tener la visión holística de la sanidad, en la cual no solo está la salud humanitaria, no se entiende sin poderlo unir a la animal y a la del planeta. Esta es otra iniciativa de Naciones Unidas que habla de lo mismo, pone la naturaleza también en el centro. Y esta es otra de una española afincada en el Reino Unido. Rebeca es una veterinaria en la cual no entiende que haya una salud en la cual todos estos ambientes, los tres ambientes, la del planeta, el animal y la nuestra, forman una única salud que tenemos que cuidar. Pero ¿y esta? ¿Cómo luchamos contra esta? Esta, sin duda, podemos pensar que es la más complicada, pues desde mesas de salud, en las cuales estamos todos los entornos, el entorno educativo, el entorno social, en la mesa del casco está Cruz Roja, está ACCEM, está MPDL, y trabajamos todos por intentar la integración. La educación, la mesa de educación en el casco también. Y mirad qué proyecto tan bonito ha surgido desde la mesa de salud y de la mesa de educación. ¿Se ve? Sí, es esta. Le pidió MPDL a la Escuela de Arte que hicieran los carteles para el día 21 de marzo, Día de la Discriminación, Erradicación de la Discriminación. Entonces, los alumnos de diseño gráfico hicieron estos carteles, que a mí me parecen fabulosos, en los cuales en uno una balanza de blancas y negras, el equilibrio, y en la otra como una persona racializada, le han escrito encima: ladrona, me robas el bolso, me quitas el trabajo, vete a tu casa, ¿no? Por un lado está este trabajo comunitario en el cual se han unido una escuela de arte del casco con MPDL para estos carteles. ¿Pero qué se hizo con esto? MPDL fue a estos alumnos y no solo hicieron el trabajo, que es fabuloso, sino la concienciación, la sensibilización de hablar de discriminación racial. Y no me puedo ir, ya esta es la última, sin hablar de Amin Maalouf. Es un escritor nacido en el Líbano, en Beirut, pero escribe en lengua francesa porque con la guerra del Líbano se afincó en París. Entonces, él es cristiano criado en un mundo musulmán y él siempre se ha sentido como un extranjero, un cristiano en un mundo árabe o un árabe en Occidente, y toda su literatura basa y versa sobre esto. Y esto no lo ha dicho Carlos, pero es lo mismo que ha dicho Carlos, es cómo él se dirige, en nuestro caso, a nuestra población sanitaria. Es con ese espíritu con el que me gustaría decirle primero a los unos, que son los que llegan: cuanto más os impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis impregnarlo de la vuestra. Y a los otros, que en este caso seríamos los sanitarios. Cuanto más perciba el inmigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura de acogida. Terminar diciendo que, aparte de todos estos ODS que me parecen fundamentales, recordad siempre esto: cuando tengamos un intercambio sanitario, pensad siempre cómo nos hace sentir a nosotros, que también hay que hacer una labor de introspección, pero qué sentimiento estamos dejando en la otra persona. Nada más, muchas gracias, pero no me resisto a dejar esta. Bueno, pues pasamos a la siguiente ponente. Aise Cise nos va a hablar sobre la mediación intercultural, que es un concepto del que nos ha hablado Carlos Jiménez. También ha comentado Sonia
como una de las herramientas fundamentales en la comunicación cultural, y ahí se nos va a hablar sobre su trabajo de mediadora intercultural en el abordaje de la mutilación genital femenina. Consigo llegar. No, a ver, dale Que abajo. no sale ahora. Cierra ese diálogo a lo mejor. Es que no, claro. Más fácil. Sí, sí. Bueno, este es mío. Ah, vale, vale, gracias. Bueno, yo venía para contar muchas cosas, pero ya os digo que después de Carlos Jiménez y Sonia, no sé, es que han resumido todo lo que iba a decir yo, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar. Yo encantada de estar aquí hoy, compartir con mesa, vamos, con profesionales de este calibre, después de Carlos Jiménez. Yo soy mediadora intercultural en prevención de mutilación genital femenina, pero trabajando en Médicos del Mundo entendemos la salud en global, ¿no? Que la salud no es solo me duele la cabeza, voy al médico, me da tratamiento y ya está, ¿no? Sino todo lo que rodea a la persona, ¿no? Todo eso pues influye o, ¿cómo se dice?, actúa, ¿no?, en nuestra salud. Pues entendiendo así, de esta manera trabajamos. Eso hace que tocamos en todos los ámbitos, ¿no? Me gusta poner esta imagen siempre, ¿vale? Porque digo, es que representa mucho el trabajo que hacemos, ¿no? O cómo podemos ver. Venga, ¿qué vemos en la imagen? ¿Qué veis? Sí. ¿Qué vemos? Ya os la sabéis porque la hemos visto. Caballo, una rana, ¿no? O solo caballo pero invertida al revés, ¿no? Bueno, solamente teniendo en cuenta a la hora de trabajar con personas diferentes a nosotras, creo que vamos a llegar a algo, ¿no? Porque eso, muchas veces, aunque seamos todas españolas, nacidas y criadas aquí, pero no tenemos la misma cultura o la misma entendimiento de las cosas, ¿no? Pues eso añádelo a las personas que vienen de otras culturas, otros continentes totalmente diferentes a la nuestra, ¿no? Eso pues va añadiendo y va haciendo pues esa diferencia, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, o sea, cuando tenemos esa capacidad de decir, vale, estamos viendo, o sea, yo estoy viendo aquí un caballo que corre, que salta, que pasta, y la otra está viendo una rana, ¿no? Que no hace nada de lo que tú me estás diciendo. Como sigamos tirando, ¿no? Seguimos de ahí tirando, no vamos a llegar a acuerdo a nada, ¿no? Eso dificulta tu trabajo y eso empeora a lo mejor el síntoma o la problemática que tenga la persona, sea social o salud en ese momento, ¿no? Eso es muy importante, pero si yo tengo la capacidad de decir, vale, yo no estoy viendo lo que tú ves, pero lo vamos a hablar, ¿no? Lo vamos a explicar, tú qué ves, yo veo esto, hace lo otro, podemos llegar, ¿no? Ahí un entendimiento. Por eso me gusta ponerlo. Bueno, como mediadora, pues
hacemos, ¿no?, muchas labores, desde, bueno, todo lo que ha contado Sonia, desde su lugar profesional, sanitaria, ¿vale?, hasta, pues, trabajamos con las comunidades que vienen, ¿no?, aquí en España, en general, trabajar con ellas, ¿no?, enseñarles o ayudarles en ese proceso, acompañarles en ese proceso, ¿no?, de conocimiento de donde están, ¿no?, para, pues, evitar muchos conflictos. Estaba diciendo la compañera, ¿no?, es que egoístamente mirando hacia nosotras, sí, tenemos una mediación casi en todos. Hoy en día, ¿no?, se ve y es necesario y se está implantando algo que es la salud, ¿no?, que es muy importante, que todavía, pues, no veamos como algo importante y que todavía esté solo ONGs como Médicos del Mundo, que tiene mediación y, ¿no?, pues, a la medida de su posibilidad está en los centros de salud o en hospitales, ¿no? Es algo que es difícil entender, ¿no? Bueno, pues solventamos o ayudamos a solventar barreras, perdonadme que a veces el castellano a mí no me quiere, se me va, ¿vale? A solventar barreras, ¿no? Facilitar la comunicación, ¿no?, el entendimiento, hacer ahorrar tiempo, energía o incluso económica, ¿no?, en muchas de las cuestiones. Yo voy a poner, pues, muchos ejemplos, ¿no?, del día a día de nuestro trabajo, ¿no? Nosotras, desde que se pone en contacto con nosotras un centro de salud o en el hospital para pedir mediación, porque tenemos mediación tanto en la salud, o sea, en el hospital somos diferentes compañeras. Hay una que está en el hospital universitario, ¿vale?, lunes, miércoles y viernes, que es para solicitud tú la solicitas y ella está ahí, ¿vale? Y yo que trabajo en la prevención de mutilación genital femenina, pero como ya os digo, que engloba todo, o sea, si hay una mediación que la compañera no puede abarcar porque muchas veces pensamos que las mediadoras sabemos todo el idioma y no es así, ¿vale? Entonces, pues vamos viendo si ella o yo o hay otro compañero también quien tiene que actuar, ¿vale? Pues vamos allí. Pero aparte de eso, como trabajamos también, lo que os digo, ¿no?, en social, pues desde que la persona nos viene a nosotras, como nosotras vamos a las personas, ¿vale? O sea, es nuestra manera de trabajar. Desde que hay necesidad, alguien nos contacta, estamos ahí, o la persona misma contacta y estamos con ellos, o nosotras vamos, ¿no?, a la persona, ¿no?, para ofrecerle, pues, esto. Y bueno, como ya he dicho, que entendiendo el salud globalmente, la interseccionalidad es muy importante, o sea, no podemos trabajar sin tener todo esto en cuenta, ¿no? Ejemplo que os pongo, ¿no? Acompañamiento que hacemos, pues un paciente cuando tiene cita, está embarazada, pues cuando tiene cita se pone tan nerviosa porque no sabe, a lo mejor el hospital es grande, me voy a perder, es que hoy me han mandado aquí, mañana en el otro lado, pues tampoco me sé explicar bien, se pone de tal manera que siempre que le toman la atención lo tiene altísimo, ¿no? Que iban a diagnosticarle hipertensión. Y un día pues la acompañamos y tal, y estaba como más tranquila, le toman la atención porque era para explicarle que tiene este problema, la vamos a mandar, no sé si era pastilla o alguna pauta de tomarle la atención y todo, hacerle el acompañamiento 2 veces y que han visto que eso se ha normalizado, ¿no?
Y ya conversando, dice, es que me pongo muy atacada, muy nerviosa siempre que vengo y tal, por eso, ¿no? Y ahí que nos dimos cuenta es que no tenía hipertensión, sino que estaba con todo el proceso, pues le pone así, imagínate, ¿no? Hemos, como dice, intervenido, ¿no? O que le iban a medicar, que no había necesidad, sino que solamente pues, necesitaba ese acompañamiento, ¿no? Porque le ponía nerviosa todo alrededor, ¿no? Bueno, mucha gente pues, que no tiene manera económicamente de acudir a citas que le dan, a lo mejor dicen, pues te doy cita a las 9 de la mañana, pero vive en una zona que Castilla-La Mancha sabemos que la comunicación de transporte es muy malo, ¿no? No puede llegar a esta hora en la cita, ¿no? Que entiendan es que no prioriza tu salud o porque llegas tarde, ahora que ha llegado tarde tiene que esperar última a que se vaya todas, eso dificulta otra vez su regreso porque a la hora de terminar no hay autobuses, pues pequeñas cosas así que se puede evitar con una buena mediación, ¿vale? Y entendimiento, pero desde el profesional también, ¿no? De tener en cuenta esos factores es muy importante, si no el trabajo pues va a ser difícil, ¿no? O casos que hemos tenido como un chico también marroquí, ¿no? Que tenía diabetes, le pautaban comida, ¿no? Cantidad de pan que tiene que tomar, pero sin tener en cuenta a lo mejor en la convivencia familiar, pues cómo comían, ¿no? Le decía, pues un pan así, un trozo tal, que venía siempre y empeoraba y no mejoraba, y no sabían por qué, porque la madre decía, la verdad es que yo le doy pan así, de verdad que sí, no le doy más de lo que me está diciendo. Y el profesional, no, eso no puede ser, porque es que si no, no va a empeorar así. Y no decía mentira, sino que la forma de hacer ellos pan es pan casero, ¿no? Es diferente a pan industrial, que el peso, aunque sea el trocito, es más que el pan industrial, ¿vale? Os doy cosas así chiquititas que se puede, ¿no? Hasta cosas grandes que ya ha explicado Sonia, ¿no? La mirada, los gestos, ¿no? Si nos dice, es que no, porque bueno, es que no nos hace caso, le hablo, mira les hablo y mira al suelo, no me mira la cara, o le pregunto, no me responde, ¿no? Culturalmente, o la forma de educación, ¿no? De ellos es que si estoy enfrente de alguien superior a mí, superior en el sentido de que es mi profesional como médica, no como humana, ¿no? No la tengo que mirar fijamente, ¿no? Es falta de respeto, la respeto tanto que bajo la mirada, ¿no? O a veces solamente pues me entra me río, la sonrisa nerviosa, me río cuando me está hablando algo muy en serio, ¿no? Pues cuestiones así que con mediación pues solventamos, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Tanto que vamos a la persona, pues imagínate una persona que llega sin hablar el idioma, sin conocer nada, ¿no? del entorno, viene en otro ambiente totalmente diferente, que el acceso a la sanidad es totalmente diferente aquí, ¿no? Entonces, pues, si no tiene alguien que te ayuda en ese proceso, ¿vale? Y encima muchas veces ya tienen experiencias malas, ¿no? Ya con ese primer intento a lo mejor de llegar al profesional o llegar al servicio, eso hace que muchas veces pues no vayan, ¿no? A los centros de salud o a los hospitales. Cuando van ya es que es grave,
¿no? grave, que a lo mejor si el trato hubiera sido de otra forma, pues no hubiera llegado a esto, ¿no? Y cuando decía que, pues pensándolo egoístamente, o no hubiéramos ahorrado pues mucho dinero, ¿no? Teniendo una mediadora que puede solventar pues todo esto. Bueno, en prevención de la mutilación, imaginaos si el salud en sí es difícil, ¿no? Según qué cuestiones, pues en mutilación genital femenina, al ser algo de los genitales, ¿no? De sexual, si normal no se habla nada de la sexualidad ni aquí, en muchas de las comunidades pues es algo tabú, no se habla de ello, ¿vale? Aunque tenga problemas ginecológicos, a lo mejor si no es porque ya es insostenible, no acuden, ¿no? al servicio, ¿vale? Pues nuestra labor como mediadora, hacemos talleres de sensibilización, desde que conocemos a la persona, de explicarle el acceso al sistema sanitario, ¿vale? Porque en muchos países a lo mejor no es, primero me tengo que ir a mi médico de cabecera, de mi médico o mi pediatra, me tiene que derivar según a qué profesional, ¿no? O pienso que si voy a mi médica de familia, le explico, es que necesito que me mande a ginecología, te va a mandar, no, sino que te va a hacer diferentes seguimientos, preguntas o análisis para ver si realmente te deriva o no, ¿no? Pues hay muchos conflictos de eso que en mediación lo solventamos también, ¿no? Pues ya desde que aterrizan hacemos talleres con ellos para explicarle el acceso al sistema sanitario, le apoyamos al acceso a la tarjeta sanitaria, ¿vale? Y ya después, ¿no? explicamos todas esas pautas, ¿no? Por ejemplo, de tema de salud, uno de los temas, ¿no? que he dicho, que es mutilación genital femenina, que muchas mujeres tienen problemas ginecológicos, pero por vergüenza o por mala trato, pues no van, ¿no? Pues le formamos, ¿no? Le damos como herramientas, ¿no? A que acudan y expliquen su problema, que a lo mejor el profesional no te ha preguntado porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Que ellos sean el que toma la delantera, ¿no? Para hacerlo, y a su vez pues formamos a profesionales también como de enfermería, tanto también sanitario, a los colegios profesionales de los coles, ¿vale? A que tengan en cuenta o darles herramientas culturales para también poder tratar, ¿no? o atender a lo diferente, ¿no? Y bueno, como ha explicado también Carlos, una de las mejores formas de trabajar es, ¿no? en coordinación con diferentes servicios que tengamos a mano. Eso facilita un montón, sobre todo en el tema de mutilación genital femenina. Es una herramienta que nunca falla, ¿no? También pues hacemos ese labor. Y bueno, ya está, ya. Si en la pregunta me he saltado algo tal, pues me preguntáis. Gracias. Gracias, Aise. Y pasamos a la siguiente presentación. ¿No tienes presentación? Pues te paso, si quieres, para que no te muevas, ¿vale? ¿Lo dejo yo aquí? Bueno, como queréis. No hace falta, le paso yo el... Igual es no. Sí. Vale. Bueno, pues Lorenzo nos va a hablar sobre el enfoque intercultural en la alimentación en las personas mayores del ámbito rural. Adelante. Bueno, voy a ir muy rápido porque sí que voy a ir a los 15 minutos, que era lo que quería. Me voy a apuntar, cumplir con el horario. Pero voy a gastar un minuto no en lo que suele ser la convención de dar el agradecimiento a los que me han invitado, estos se dan por agradecidos, y sí que 2 minutos para comentar que he estado a punto de cambiar todo lo que venía a contar. Y no lo voy a hacer
pero a uno le entran ganas. Y además digo, porque la idea fuerte que yo quería contarles hoy es un poco particular. Yo quería hablar de si necesitamos estirar el concepto generación y llevarlo al terreno de la cultura cuando hablamos de diversidad y distancia. Pero digo que no lo voy a hacer y voy a gastar estos 2 minutos para poner el ejemplo que me vale. Yo, después de esta media hora, creo que más de la mitad de la gente que está en esta sala no comparte mi grupo cultural. Hay una distancia que no sé si es inconmensurable, pero creo que nos separa y se hacen abismos. Lo comento solo para que, por si a alguno le hace interés o se va pensándolo, las 2 comunicaciones anteriores, mis compañeras, han hablado de empatía, contacto visual. He hecho un pequeño experimento. He estado mirando cuánto tiempo le ha dedicado la gente que está en esta sala a mirar a los conferenciantes y cuánto tiempo le han dedicado a las pantallas que tienen delante. Entiendo que los compañeros que tienen diversidad funcional y no oyen y están escuchando con los auriculares, pues la transcripción de lo que se dice en la sala es diferente. Pero claro, yo me pongo a pensar, digo, futuros profesionales de la salud, en el que yo que me levanté esta mañana a las 6:30 de la mañana a intentar venir a contarle algo, digo, ni siquiera me van a escuchar. Y digo esto porque hoy iba a hacer un poco de trampa y aunque he trabajado mucho con población culturalmente distante, había pensado incluso en contar algunas de las experiencias en México o en Guatemala, pero en realidad quería contaros un poco qué es lo que estamos trabajando en nuestra investigación en zonas rurales con personas mayores que tienen un montón de problemas, siendo, en principio, culturalmente semejantes, pero que entiendo que hay una distancia que es generacional y que en realidad empiezan a habitar mundos un poco diferentes. Cada vez más. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en una conferencia en Indonesia hace un par de años, empecé a contar que nuestro trabajo era sobre zonas rurales con muy poca población y entonces alguien me preguntó, ¿pero cuánto es poca población? Y yo le dije, tenemos zonas de 8 habitantes en los pueblos donde hemos trabajado, muy distantes con todos los problemas que hay de esto. Y me dijo, no estaba entendiendo lo mismo. Nosotros llamamos cosas pequeñas a ciudades entre 200.000 y 1 millón de habitantes. Que esto es lo que me dijo, era una chica china. En realidad, yo sé que no es lo mismo y estoy haciendo un poco de trampas, pero sí que venía a contarles algunos ejemplos con esta idea. ¿Cómo puede ser que yo que trabajo sobre prácticas y elecciones alimentarias y todo lo que tiene que ver con la salud a partir de estas cuestiones, seamos capaces de interiorizar que hay mucha distancia entre lo que hace una generación, pues como las que están hoy aquí, con la comida, en la manera de comida, en la mesa, le hace fotografías, la sube a Instagram, la sube a las redes sociales, frente a gente que ahora tiene 80 años con la que nosotros trabajamos y preguntamos en pueblecitos, pues esto, de 8 habitantes, 14 habitantes, 200 habitantes. ¿Están ellos viviendo el mismo mundo? ¿Los diálogos son posibles? Hay esta idea de inconmensurabilidad. Y tiene que ver mucho porque el propio concepto de salud y cómo está atravesado es diferente. Os pongo un par de ejemplos para que veáis porque no quería centrar esto mucho. Lo primero sobre el consumo de alcohol. Esto es curioso, Bourdieu tiene un texto muy bonito hablando de cómo puede haber mucha distancia en los gradientes de clase, pero que hagan las mismas cosas. Aquí estarán los jóvenes muy por la labor, entiendo que habrá consumo todavía de alcohol en la juventud y este tipo de cosas. La gente con la que yo trabajo normaliza el consumo de alcohol. Entienden que meterse 1 litro de vino al día es lo normal y no rompe estas cuestiones de que no me esté cuidando, y son solo unos chatillos de vino, generalmente de vino de pitarra, un tipo de vino extremeño, donde han normalizado estos consumos. No, yo soy funcional, esto no es malo para la salud. Y esto es muy interesante también porque cuando los profesionales de la salud llegan e intentan hacer educación sanitaria, intentando mostrar qué es comer saludable, las respuestas son completamente diferentes. Lo saludable es consumir lo que ellos producen en sus huertos, pero desde luego incluye comer cualquier parte del cerdo muy grasienta, como puede ser el tocino o la patatera. Esto es interesante.
También quería explicar un poco cómo habitamos mundos diferentes, porque en una de las líneas de trabajo que nosotros estamos haciendo nos queda claro que en este grupo poblacional las elecciones alimentarias, sabéis, las preferencias de por qué como una cosa y no otra, que tanta relación tienen con la calidad de vida y los estados nutricionales y por ende los estados de salud o la falta de ella, están relacionados por muchas cosas. Tenemos trabajos en el último siglo sobre muchas cuestiones. Nosotros hemos introducido una nueva que es la memoria de la infancia, y en este caso de la infancia española en los tiempos de escasez, donde no tenían para comer. Bueno, pues ahí tenemos algunas cosas publicadas de cómo, en realidad, cuando los profesionales de la salud le dicen que no tienen que comer tanta de unos productos, aparece en el discurso, no lo pude comer de pequeño, por lo que yo pasé, me vas a venir tú a mí ahora a decir que esto es malo a mi edad. Entonces, ahí hay unos elementos que son culturales que desde nuestra óptica, aunque compartimos este background cultural, la hacen muy difícil. En realidad esto es una introducción. Yo quería dejar 4 ideas sobre el trabajo que estamos haciendo. Ahora mismo coordino un proyecto de investigación sobre el impacto de la soledad en las elecciones alimentarias y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Nosotros estamos trabajando con personas que en principio podrían sufrir soledad y que desde luego sufren aislamiento. Y esto es una de las primeras cuestiones. La antropología está empezando a decir en estos últimos años, que los modelos que hemos trabajado sobre soledad no son culturalmente tan pertinentes como pensábamos. La soledad se ha definido desde hace 50 años como una experiencia individual y por lo tanto subjetiva, pero además vista desde una óptica muy occidental, y nos estamos dando cuenta de que está construida en esas intersubjetividades por un montón de factores. Antes se hablaba del duelo por migración, empezamos a tener trabajos sobre lo que supone sentirse solo porque no estoy dentro de mi contexto cultural, a pesar de que tenga una red de gente que esté al lado. Y esto tiene que ver con que en las definiciones, no me voy a parar mucho, se habla de relaciones significativas para el self. Es decir, no solo se trata de estar acompañado, sino de estar acompañado con gente que yo crea relevante. Si miráis un vistazo a algunos de los proyectos que hay en España sobre soledad, nosotros hemos introducido, es un término español, la soledad no deseada. Se ve que hay gente de vuestra edad que actúa de voluntario para ir a visitar a personas mayores. No hay ningún estudio que mide la eficacia de esta situación, porque estamos tratando el aislamiento, esta persona se relaciona con alguien, pero es que a lo mejor con quien le gustaría estar es con su hijo, o con alguien que sea de su generación. Las relaciones tienen que ser significativas. Lo que está claro, y por dejarlo aquí luego para el debate, es que estos contextos de soledad tienen impacto en la salud. Hay trabajos que la relacionan al nivel del tabaco, fumar, beber. Si nos referimos a poder morir por cualquier otra causa, aumenta un 32% estar sola. Si nos referimos solo a cuestiones de salud mental, empeora en cerca un 15% de las personas. Sí que quería llamar la atención a esta cuestión porque cuando trabajamos sobre soledad nos es muy difícil saber si una persona se siente sola si no es de una manera que sea preguntárselo. Tenemos un montón de escalas, todos los trabajos que hablan han reducido, voy a utilizar este verbo, la manera de saber si la gente se siente sola o no a cuestionarios estandarizados más o menos pequeñitos, pero desde la antropología estamos viendo que esto no es suficiente. Estamos pensando que necesitamos llenar de cultura estas definiciones de soledad si queremos saber el impacto que tienen en las personas con las que trabajamos. Luego, en el tiempo de debate, hablamos un poquito, si queréis, sobre qué pensáis que es la soledad y cómo podemos medirla, pero sí que quería dejar 3 ideas acerca de lo que nosotros estamos viendo, de las dificultades que tenemos en cuanto al impacto que tiene la soledad en las elecciones alimentarias o las preferencias alimentarias. En primer lugar, nosotros en nuestro proyecto investigamos desde los propios procesos de abastecimiento, qué compra la gente, dónde lo compra, cómo lo prepara, cómo lo come y cómo es luego la satisfacción que le da. Las personas mayores con las que trabajamos, que están en situación de aislamiento, comen peor, preparan menos comida,
tienden a tirar de elementos prefabricados, como puedan ser latas, como puedan ser embutidos. Le dedican mucho menor tiempo a preparar comida. En el hecho de comer siempre hay un concepto de compartir con alguien. La preparación de comida implica esta idea. ¿Sabéis que hay un término en español que no tiene traducción al inglés, que es sobremesa? No hay un término en inglés para decir sobremesa, y habla de ese tiempo de compartir que se hace a partir de la comida, que es un rasgo muy, muy castellano. La gente con la que trabajamos echa de menos esto. Hay cifras sobre soledad y hogares unipersonales. Esta generación que no me mira cuando les hablo está condenada a vivir en hogares unipersonales, el famoso efecto Suecia, que se llama. Esto era reducido a principios del siglo XX. Se espera que en el 2050 la mitad de los hogares europeos estén formados por una persona. Termino estas cosas que les quería contar, que prefiero que las hablemos en el debate. Una de las cosas que quería decir a los futuros, si vais a estar trabajando, por ejemplo, en un centro de salud, el primer artículo que se habla tiene casi ya una década sobre impacto de la soledad en la consulta de atención primaria, y era de unos médicos ingleses que decían en el 2014 que entre 1 y 5 consultas que atendían diariamente, el motivo de consulta era solo soledad. Nosotros los antropólogos hemos escrito sobre estas cuestiones, como en zonas rurales ir al médico es un acto social. O sea, se puede ir al centro de salud solo por ver a gente en la sala de espera. Lo vimos mucho en el COVID, cuando se acabó con la presencialidad y todo lo que esto implica ahora de las consultas telefónicas y este tipo de ideas que tenemos. La presencialidad sigue siendo muy necesaria. Lo que está claro es que impacta de manera brutal en la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. El hecho de no compartir, el hecho de no poder conversar, impacta de una manera muy clara en la calidad de vida. Pero cuando hablo de personas mayores, esta es la última idea que les quiero dejar para el debate, no quiero otra vez que se esencialice y que lo aglutinemos en una categoría. No son iguales todas las personas mayores en cuestiones, como en la asignatura de IDO ya veréis, de diversidad, que tienen que ver con la clase. No es lo mismo. No es lo mismo ser hombre que mujer. Por ejemplo, en nuestros trabajos, voy a dejar una última idea por si no la habéis pensado, para los mayores que son hombres, quedarse viudos supone empeorar sus procesos alimentarios. Para las mujeres supone mejorarlo. Y esto es relativamente curioso, pero es explicable. Digo que cuando hablamos de cultura, la diversidad cultural implica ser capaces de rastrear también estas distinciones clásicas en torno al género en cuanto a la clase. Yo he dado muchos años de desigualdades sociales en clase, y el primer día le dedicaba a los alumnos a preguntarles esto que les voy a preguntar a los presentes. ¿Le preguntaríais a una persona que tenéis en consulta si su padre ha tenido cáncer? ¿Os parece una intromisión en su intimidad? Y los alumnos dicen, pues no, ¿cómo va a ser? Estos son los antecedentes, son muy necesarios. Entonces yo la siguiente pregunta digo, ¿y le preguntaríais cuánto dinero ganan sus padres o cuánto dinero ingresan, cuánto dinero tienen en la cuenta? Dice, no, eso no, eso sí que es meterme en su intimidad. Esto es una cosa que no me interesa. O sea, que pensáis que el dinero que ganan o el dinero que tienen en la cuenta no está mediando en cómo va a ser sus itinerarios en torno a la salud. A la hora de que digáis, no hay que comer fruta o hay que comer pescado. ¿Y cuánto vale el pescado? ¿Cuánto lo puedo pagar? En nuestro caso concreto, por ejemplo, en nuestros trabajos, uno de los problemas que tienen con respecto a acceder al médico, también se ponen nerviosos cuando van al médico, alguien de 80 años que no tiene a nadie quien le lleve. Los hospitales siguen siendo tremendamente lejanos culturalmente, no saben, tienen que buscar un taxi que les lleve, no saben si lo van a poder pagar, les llegan citas a teléfonos que no tienen. Este tipo de cuestiones también son necesarias y por eso las quería contar aquí para el debate. Y termino, que me pasa un minuto. Muchas gracias, Lorenzo.
Bueno, pues vamos a por la intervención de Vega de Hoyos Aragoneses, que nos va a hablar sobre el concepto y experiencia de salud en la evaluación del sinhogarismo. Bueno, a ver, ¿cómo estáis? Así como para preguntaros cómo lo lleváis, tanto dato en 3 horas y media. Si alguien me quiere decir un poco cómo os encontráis. ¿Bien? ¿Sí? Yo creo que a estas horas ya hay hambre, con lo cual la atención baja bastante. Lo primero que os iba a preguntar, después de escuchar a mis compañeros, porque sí que me da la sensación de que en este encuentro hemos traído mucho la mirada antropológica y no sé yo si al final entendemos muy bien qué relación tiene o entendéis muy bien qué relación puede tener la antropología con lo que estamos hablando. ¿Alguien me puede decir qué piensa o qué le viene a la cabeza cuando piensa en la asociación entre salud y antropología? ¿Por qué puede ser relevante para vosotras como futuras profesionales? No hay respuestas correctas o incorrectas, ¿eh? ¿Nada? Vale, perfecto. Esa es una gran idea. O sea, una de las cosas que yo creo que hemos estado repitiendo todo el rato es que creo que hay una asociación de la antropología como algo exótico, algo asociado a otro país, algo asociado a algo lejano, y nos quedamos mucho en eso, ¿no? En cajitas en las que vamos incluyendo a las personas. Pero para mi forma de ver, la antropología tiene que ver sobre todo con el contexto. Es decir, si comprendemos profundamente el contexto en el que vive esa persona, es mucho más fácil entender lo que es relevante para poder acompañarla en un proceso de salud, ¿no? Que yo creo que eso ha salido todo el rato, por ejemplo, con mi compañero ahora, como hablaba de la ruralidad, del contexto rural, que no tiene nada que ver con las necesidades de salud que pueda tener una persona que vive en la urbe, más allá de que sea de un país u otro, de que se identifique culturalmente con una etnia o con otra. Realmente el contexto y el grupo humano con el que se relaciona en el día a día es lo que va a generar su cultura. Y, por tanto, a nosotras como profesionales entender eso nos va a dar muchísimas pistas de lo que verdaderamente es prioritario, urgente, importante o relevante. Y cuando tengáis que hacer un plan de acción sanitario es muy importante diferenciar una cosa de la otra. A lo mejor hay algo que nos parece importante, pero no es lo más urgente, ¿no? Y seguro que esto ya lo sabéis. Yo lo que os traía era un poco la experiencia en sinhogarismo, porque bueno, veníamos pensando que era interesante que cada compañera os diera una visión de situaciones específicas que os pudieran provocar reflexiones, ¿no? En mi caso, yo he estado bastantes años trabajando con personas en situación de calle y con personas que han estado en un programa de vivienda con un modelo diferente. Este modelo se llama Housing First y lo que cree básicamente es que tú primero le das la vivienda a la persona que está en calle y a partir de darle la vivienda empiezas a trabajar todos los temas de exclusión social, en vez de cómo se hacen los albergues, donde primero se empieza a trabajar o se exige a las personas que adquieran una serie de méritos y después se les va dando privilegios dentro del sistema de atención. El modelo de Housing First cuestiona ese paradigma y lo que habla es de la autodeterminación de la persona para decidir sobre su salud y sobre su proceso de bienestar. Y puede ir demandando, a medida que elige, qué es lo que quiere mejorar de su salud. Os podéis imaginar que esto es muy diverso, porque entran un montón de variables: la edad, el origen, lo que tú concibes como salud, si tú crees que una adicción es algo que quieres trabajar o no. Si tu tema de la boca es más importante porque cuando vas a una entrevista de trabajo te supone más barrera que a lo mejor tomar la medicación para un problema cardíaco, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto pude ver muchísimas situaciones diversas en las que la salud estaba imbricada y en la que el acompañamiento que teníamos que hacer para evaluar esa salud pues nos reventó un poco lo que teníamos pensado al principio. A lo que yo me dedicaba en ese momento era hacer entrevistas de historia de vida, sobre todo, y seguimiento con personas en calle, en albergues y en vivienda, y ver las diferencias y la comparación de cómo evolucionaba su salud a lo largo del tiempo.
¿Qué pasaba? Que se había diseñado una técnica de cuestionario para poder hacer esa recogida de datos. Aquellas personas que en algún momento penséis que os gustaría dedicaros a entender el porqué de las cosas y a profundizar en investigación, veréis que muchas de las cosas que tenemos que hacer es elegir el mejor método para coger los datos de calidad que nos expliquen las hipótesis que nosotros estamos barajando y luego ver si son ciertas, no lo son o si corresponden, ¿vale? Entonces, lo que yo os quería traer un poco era la importancia de la conceptualización de conceptos salud específicamente y cómo depende del concepto que tengamos de salud, vamos a elegir una serie de técnicas, eso nos va a dar una serie de datos y vamos a hacer una serie de interpretaciones. Con lo cual tenemos una responsabilidad muy fuerte, porque si el concepto de salud que damos es un concepto solo epidemiológico, pues probablemente nos dejemos fuera un montón de variables que son muy relevantes para medir o evaluar la mejora o empeoramiento de salud. No sé si me seguís hasta aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo largo de esta evaluación pues he podido tener experiencias en las que eso ha sucedido. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Las personas sin hogar, cuando están en calle, están en situación de alerta. Es decir, su sistema está en buscar necesidades básicas, comer, dormir y resolver cada día. Con lo cual, la salud, es decir, la conciencia de cuerpo, la conciencia de lo que sienten, está por debajo de la necesidad básica. Eso lo que provoca es que cuando entraban en vivienda, muchas de esas personas, a los meses de entrar en vivienda, empezaban a emerger sintomatologías, dolores y cosas que no habían salido mientras estaban en calle. La explicación primera que daban las personas que recogían los datos, sobre todo cuantitativos, era que la salud empeoraba, porque había más personas que decían que les dolían cosas. Cuando utilizamos técnicas cualitativas, como los antropólogos defendemos o es nuestra especialidad, lo que intentamos es complementar esas técnicas cuantitativas con un enfoque contextual, es decir, el porqué de las cosas. Y cuando hacíamos esas entrevistas, luego los compañeros nos reuníamos y ellos decían, no, la salud ha empeorado. Y yo decía, no, la salud ha mejorado. Y entonces había un debate bastante fuerte. ¿Qué era lo que ocurría? Que la explicación de esos datos de empeoramiento no eran empeoramiento, era una mejora de conciencia de salud. Es decir, una vez la persona ya estaba en una vivienda, podía permitirse el lujo de empezar a pensar en su salud. Y entonces empezaba a ir al médico. ¿Eso qué provocaba en la recogida de datos? Que en la gráfica de repente utilizaban muchísimo más los recursos sanitarios. La interpretación de una persona de datos cuanti era, vale, pues entonces ha empeorado la salud, pero no era real. La realidad era que había mejorado porque ahora se dedicaban a empezar a pensar en su salud, cosa a la cual antes no se podían permitir. Otro ejemplo era una chica que tenía cáncer y obviamente su mejoramiento de salud no iba a darse teóricamente porque iba a seguir teniendo cáncer cuando finalizara el proyecto. Pero nosotros defendíamos pero al principio del proyecto esta persona tenía cáncer, pero no tenía hábitos de higiene, no tenía hábitos de conciencia de nutrición, se sentía sola porque estaba en calle, no podía compartir el espacio con sus amigos o con su familia. Con lo cual, lo que hablaba la compañera antes, ¿no? El concepto salud, al ser limitado, no contemplaba un montón de cosas que tienen que ver con el bienestar integral y que hacía interpretar los datos de manera errónea. ¿Vale? Entonces, aquí se entiende bastante bien por qué es tan importante que cuando investiguéis y os planteéis la salud, planteéis también una aproximación que sea acorde a los objetivos de investigación que realmente queréis entender. Porque si no vais a responder con respuestas e interpretaciones que a lo mejor no son las más adecuadas o ni siquiera se acercan a la realidad, ¿no? En el caso del sinhogarismo, otra de las variables es el género, ¿no? El 80% de las personas sin hogar son hombres y un 20% son mujeres, para que os hagáis una idea de esa diferencia tan brutal, ¿no? Hay muchas explicaciones para esto, ¿no? Pero es interesante que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las estrategias de afrontamiento de sinhogarismo son totalmente diferentes. Están en una mayor desprotección, por lo tanto, suelen buscar relaciones con hombres para ser protegidas en la calle, lo que implica que muchas veces tienen estrategias que evitan que lleguen a la calle, pero porque viven situaciones de abuso antes de llegar a la calle. Otra situación específica de ser mujer era la salud menstrual. Os podéis imaginar las mujeres que estamos aquí, y yo creo que ya los hombres lo pueden empatizar hoy en día más, lo que es que te baje la regla estando en calle y no tener acceso ni a compresas, ni a tampas, ni a nada, ¿no?
Y estas cosas no eran tenidas en cuenta al principio de las evaluaciones, porque se consideraban aspectos menores, ¿no? Como el 20% de las mujeres eran las que estaban sin hogar, toda la percepción se hacía sobre la mayoría, que en este caso eran hombres. Y por esto pasa también la sintomatología de un montón de enfermedades que no tienen perspectiva de género y que, por tanto, a la hora de diseñar un cuestionario se pasaban por alto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que después de escuchar al resto de compañeros, muchas de las cosas que yo traía para comentaros ya están mencionadas y creo que sería reiterativo. Por mi parte, creo que lo importante es darse cuenta de que el contexto es muy relevante y ahí es donde creo que la mirada antropológica os puede dar muchas cosas positivas, en comprender el contexto sin juzgarlo y estando abiertos a que puedan aparecer variables que no tenemos en cuenta, ¿no? Por último, este modelo de vivienda que os contaba tan innovador, pues tuvo también su efecto perverso. En políticas públicas hablamos de efecto perverso cuando planteamos una idea que teóricamente es ideal y que va a tener resultados maravillosos, pero sucede algo que genera el efecto contrario del que buscábamos, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de las viviendas? Que eran unipersonales. Y esto suponía que las personas luego se sentían realmente solas. Aunque os parezca paradójico, las personas en calle generan vínculos instrumentales en su día a día. Y eso, cuando llegaban a una casa y vivían solos, ya no lo tenían. Con lo cual había muchas personas que entraban en depresión, porque la casa se planteaba como un modelo unipersonal. Y esto también chocaba con muchas personas que eran originarias de culturas o contextos colectivistas donde no se concibe el convivir, o sea, en la vida sin convivencia con otros, como pasa con la etnia gitana. Entonces, esas viviendas unipersonales no eran la fórmula más adecuada para ayudar en el acompañamiento del proceso de salud. O sea, ¿os dais cuenta hasta qué punto hay elementos que a lo mejor son infraestructuras, pero que tienen un impacto brutal en la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a competencias, yo os diría que desde la antropología, para mi forma de verlo, las competencias que para vosotras pueden ser más útiles, en primer lugar, es no juzgar. Y no juzgar significa no hacer ninguna valoración de lo que ocurre, simplemente describir y observar y registrar la información, antes de empezar a hacerme una idea de lo que ocurre. Porque las interpretaciones muchas veces están sesgadas por nuestras propias preconcepciones, nuestra propia cultura, nuestro privilegio, nuestra clase social, nuestro género, ¿vale? Entonces, como profesionales, creo que es importante que tengáis esto en mente. La empatía, que ya lo hemos hablado antes, intentar ponernos en el lugar del otro, no desde nosotras, sino desde las personas que vienen a consulta. Y, en tercer lugar, generar un espacio seguro a nivel emocional, es decir, que la persona sienta que puede compartir con nosotras lo que necesite, porque en ese espacio seguro probablemente van a surgir muchos más elementos que os ayuden a dar un mejor diagnóstico. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Vega, por además del contenido muy interesante, por el ajuste. Y, de hecho, pues voy a empezar a lanzarte la primera pregunta a ti. Vale. Me ha parecido muy interesante el abordaje y esta mirada práctica, ¿no?, para conocer y cómo abordar la salud y las incongruencias del sistema, ¿no?, que se supone que iba a mejorar la situación, ¿no?, cuando salen de situación de calle. Y ahí, enganchando también con lo que nos ha dicho el profesor Carlos Jiménez, te preguntaría, la interculturalidad como propuesta, ¿no?, y como método, ¿de qué forma podría ayudar a que esas personas en situación de calle verdaderamente sintieran que hay algo que puede mejorar su situación y cómo desde la interculturalidad se podría ayudar a construir ese espacio verdaderamente sentido como mejor? Claro. Pues mira, es verdad que esto, como pasa con todos los grupos humanos, como hay tantísima diversidad, en situación de calle también, ¿no? O sea, hay personas que vienen de situaciones muy, muy diversas, no os podéis hacer una idea. Digamos que no es tan difícil caer en vivir en la calle y tampoco es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Casi cualquiera podríamos estar en una situación así, ¿no? Yo creo que la interculturalidad lo que nos puede ayudar es hacer puentes. Puentes de comprensión, de igualdad, que generen una comunicación más efectiva y que eso nos ayude a generar espacios en que las personas se sientan libres de
explicitarnos lo que realmente ocurre, porque muchas veces la salud no es lo que uno cuenta cuando llega a la cita del médico. A ti te preguntan cómo estás y tú dices, pues no duermo, o siento ansiedad, pero no hay un espacio en el que tú te sientas tan cómoda como para poder explicitar que en realidad lo que te pasa es que te estás divorciando y que además tu madre le han diagnosticado no sé qué o que tu perro está enfermo y que todo eso te está generando un estrés que hace que no duermas, etcétera. Es decir, no hay un espacio, lo que os comentaba antes, seguro, donde las personas se puedan abrir, porque muchas veces el tiempo es limitado y hay que dedicarse a específicamente lo más biologicista, ¿no? O lo más sintomatológico. En el tema del sinhogarismo, imaginaos que son personas que tienen una resistencia ya simplemente al contacto, porque se sienten rechazadas sistemáticamente en el día a día en la calle. La gente les mira mal. Vamos, yo me acuerdo que me sentaba con ellos y con ellas en el suelo y todo el mundo te miraba, ¿no? Entonces, creo que lo que haría es, desde la atención sanitaria, intentar empatizar un poco que la movilidad de estas personas requiere que se acerque, digamos, el recurso a la persona y no tanto la persona al recurso. Creo que esto es una cosa que no solo funcionaría en la pauta de sinhogarismo, sino también con personas mayores o con otras situaciones de vulnerabilidad en la que no es tan sencillo que una persona vaya al médico. Creo que también sería muy positivo que hubiese un espacio para que no se perciba a las personas sin hogar desde la carencia, sino desde lo que pueden aportar. Daos cuenta que las personas que viven en calle son personas que nos dan 1000 vueltas, porque están generando estrategias de supervivencia en su día a día constantemente y tienen una visión filosófica de la realidad que ha pasado por tantas cosas que nos puede dar muchísimos saberes de los que no tenemos ni idea. Entonces, creo que también la perspectiva sanitaria, cuando se acerca a las personas sin hogar en la interculturalidad, puede recoger esos saberes colectivos del desarrollo de competencias en calle y en la experiencia de calle que puedan ayudar, ¿no? Y luego incluir, por supuesto, a personas sin hogar, una vez ya tienen un proceso más o menos de autonomía, de estabilidad en el que se encuentran a gusto y les apetece aportar, poder contar con ellas para los procesos con otras personas sin hogar, ¿no? De esa manera yo creo que también podríamos generar una atención en la que las propias personas protagonistas de la situación diseñen los programas, estén dentro del diseño, sean protagonistas y nos puedan aportar a los profesionales mucha visión que no tenemos. Muchas gracias. Nada. Interesante la reflexión y muy práctica además, ¿no? En ese camino hacia. Y voy a seguir contigo, Lorenzo, y bueno, nos has comentado el abordaje, personas mayores, soledad, alimentación, diferentes costumbres, y hay un tema que creo que es interesante y del que se habla poco en nuestra formación, es el entender la soledad como cultural y no como algo individual, porque eso también pone el foco en esos determinantes sociales, en esos factores sociales que estamos continuamente mencionando, ¿no? Para no culturizar todo el comportamiento. Y aquí no sé si puedes poner algún ejemplo para profundizar en esta idea. Sí, es verdad. Desde mediados del siglo pasado se empezó a pensar en la soledad como problema. O sea, no es una cosa reciente. Y es verdad que la mayor parte de la intensidad de los estudios son de los 70 y los 80, y desde entonces los hemos ido replicando y tienen una cosa en común, que están diseñados desde la psicología. Casi todos han sido psicólogos, la mayor parte de gente que ha trabajado sobre soledad. Por eso incluso las definiciones hablan de un elemento subjetivo que tiene que ver con la percepción propia, de un sentimiento que yo tengo de insatisfacción con el número o la calidad de las relaciones que soy capaz de generar. Y incluso los psicólogos, hay psicólogos sociales muy buenos que son capaces de ver esas estructuras contextuales, porque hablan de elementos como reconocimiento, de génesis de procesos que son simbólicos para ver por qué yo yo sí siento soledad y mi vecino que está en la misma situación no. Pero sin embargo tenemos que profundizar en estudios que son interculturales. Voy a citar dos que me gustan mucho. Uno es un trabajo, no sé si es chico o chica, sé que es ruso o rusa, que trabaja sobre nociones de soledad en gente mayor y en personas que en realidad tenían mucha gente alrededor. Pero en las puntuaciones ellos decían que se encontraban muy solos. Cuando hace el trabajo, este chico o chica, lo que acaban viendo es que se sienten solos, motivo de que no son necesarios. El sentimiento de la soledad les venía
de una cosa de no ser necesaria. También nosotros lo tenemos entre personas mayores, pero en este caso concreto era porque habían perdido su sistema de referencia social, había caído la Unión Soviética y ellos se habían hecho personas identitarias en un régimen que este autor llama, bueno, se llama así, Black, que es gestionar favores en la Rusia de la época. Entonces ellos eran importantes porque conocían a gente que solucionaba cosas. Pero cuando ese mundo cae, ese mundo social, cae con ellos esa sensación de pertenencia. No es solo es que yo ya no soy nadie en el mundo. Hay trabajos en Japón, sabéis que los japoneses son muy distantes culturalmente, tienen sus propios trastornos mentales, culturales determinados como estos. O sea, pues, un japonés puede sentirse mal porque está haciendo mal a alguien, no porque me lo estén haciendo mal a mí. La importancia que tiene estas cuestiones, pues también con la soledad le pasa. Entre jóvenes y las tasas de suicidio tan elevados que tienen, ellos también tienen este concepto de malestar asociado no por tener gente, sino por no ser necesario para gente. Entre nosotros en nuestras entrevistas también pasa, ¿eh? Tenemos algo parecido de gente que reconoce que cuando le vienen a visitar, en realidad no se ven tan útiles y no acaba siendo satisfactorio esa idea. Hasta el punto de que tenemos gente entre nuestras entrevistas que están siendo explotadas por sus hijos, cuidando a nietos, pero sin embargo no son conscientes de esa explotación porque, dice, por lo menos me dan, una frase muy extremeña, los nietos me dan compañía. Me dan trabajo, pero me dan compañía, porque yo me veo que estoy aportando algo. Tenemos que trabajar esto para que entendamos que es cultural la soledad, no solo en variables, en formas de expresión, sino, y esto es una cosa muy interesante, en la forma de producir soledad. Es decir, que la soledad en realidad está producida por reglas, estas reglas son sociales y culturales. No es casualidad que nuestra audiencia tenga un montón de amigos en redes sociales, tengan un montón de conocidos y sean la población, el rango de población que más solo se declara en las encuestas. O sea, esta edad en concreto es la edad que más soledad dice. Entonces tenemos que explicar qué está pasando aquí, cómo es posible esto y cómo caminamos hacia modelos donde los hogares unipersonales van a ser la norma, por lo menos en Europa. Por lo menos en Europa, ya digo, más pronto que tarde, la mayor parte de las comidas, la mayor parte del tiempo en casa se va a hacer sin nadie. Este es el futuro al que parece que estamos condenados. Pues también interesante reflexión y trabajo por delante. Gracias, Lorenzo. Bueno, pues siguiendo este orden inverso, le preguntaría a Ise, una de las preguntas que tenía aquí yo preparada, es que has hablado del trabajo directamente relacionado con personas que tienen algún tipo de dificultad para evitar esos malentendidos y también con profesionales de la salud. Sí que me gustaría que nos comentaras cómo es tu vivencia, si tú cuando vas a hacer este trabajo de mediación entre profesional de la salud y paciente, o paciente y familia, el profesional de la salud te ve como alguien que ayuda, alguien del que puedes sospechar que a ver si no le vas a decir lo que está diciendo. ¿Cuál es tu percepción? Sí, ahí está bien. Bueno, si cuento aquí no termino, ¿no? Cosas que nos encontramos, ¿no? O la diferencia. Pero solo decir que la mayoría de las veces pues no nos consideran como profesionales que estamos ahí haciendo un labor, ¿no? Desde que tenemos que explicarle que no somos intérpretes, sino soy una mediadora, que la persona a lo mejor que está delante no hablamos del mismo lenguaje, ¿no? O sea, el mismo idioma, y muchas veces, ¿no?, nos deja fuera hasta que, bueno, es que no me entiendo, solo quiero que le diga esto, ¿no? Y tenemos que decir, perdona, no, lo vas a decir tú, y si yo veo que tengo que entrar, pues entro, ¿no?
Y muchas veces yo digo que una de las fortalezas de las mediadoras, sobre todo comunitarias, es que hemos vivido, ¿no?, de los dos lados. O sea, hemos pasado de ser esa persona que estamos acompañando y también somos profesionales como la otra parte, ¿no? Entonces, eso nos da como herramientas también de tratarlo, ¿no? Así que sí que muchas veces no nos ve como profesionales, sino mera traductora y ya está, ¿no? Hasta que ya cuando ve que el problema no se soluciona y eso va de más, que ya cuente con otras, ¿no? No sé si te... Claro, también es cierto que dentro de la plantilla, ¿no?, de personal sanitario, la figura de la mediación intercultural no siempre está instaurada. También hay un desconocimiento y es algo que a mejorar, ¿no?, como una manera de competencia cultural estructural de incorporar en plantilla, que es una de las demandas que estamos haciendo desde muchos ámbitos. Y continuando, Sonia, en la misma línea, ¿no?, nos has comentado la manera de la importancia que tiene la comunicación intercultural por todo lo que has comentado. Y yo te preguntaría así, ¿no?, que nos definieras para ti qué es ser culturalmente competente como pediatra en tu día a día en la consulta. Bueno, pues no es una pregunta fácil, porque, como ya he explicado antes, nos tenemos que formar en ello, pero sin duda la competencia es una necesidad individual. Es decir, cuando tú empieces a trabajar vas a ver qué es lo que necesitas, cuáles son las herramientas que tú necesitas en consulta. Necesitarás herramientas físicas, pero también necesitas herramientas de comunicación. Y entonces, si tú tienes una gran población o mucha población de tu cupo es migrante, vas a tener que formarte en eso. Como he explicado antes, cómo me formo y como ha dicho también muy bien mi compañera, empatizando. Tenemos que empatizar siempre con el paciente, sea de Extremadura, sea del País Vasco o sea de otro país. Tenemos que empatizar con todo su recorrido. Pero claro, tenemos que pensar que algunas personas traen más mochila que otras y que, aunque yo no solo voy a preguntar, aunque me ha encantado la pregunta que les hace, ¿tú le preguntarías su sueldo? Pues yo algunas veces no pregunto el sueldo, pero me parece fundamental preguntarle a la persona que tengo delante, sea de donde sea, que es la primera vez que conozco, preguntarle en qué trabaja o si acaban de llegar a España, en qué trabajaba. Y cuando yo lo hablo con otros compañeros, dice, pero es que eso es muy invasivo. Digo, no. Igual que le tengo que preguntar si tiene hipertensión o si sus padres son diabéticos, los abuelos, tengo que preguntarles en qué trabaja. ¿Por qué? Porque el lenguaje que yo voy a tener con una persona es muy distinta si yo sé que esta persona ha hecho todo un recorrido universitario o si no lo ha hecho. Yo sé que tengo que adaptarme a su mochila. Y entonces yo se lo pregunto, ¿puedo ser invasiva? Bueno, yo lo registro igual que la hipertensión. Y también les voy a preguntar, como son niños y suele venir la mamá, les voy a preguntar dónde está el papá. Entonces, no, pues es que hoy no ha podido venir o es que está viviendo, yo estoy aquí y el papá está en Sevilla porque le ha salido un contrato en Sevilla, o el papá, sabéis, en Toledo, militares. No, es que ahora mismo está en una... pues donde sea, en una misión humanitaria, es militar, o a lo mejor no, estamos en Sudamérica, su papá se ha quedado en Venezuela. Vale, siguiente pregunta fundamental, empatizar, interculturalidad, preguntarle, ¿y este menor tiene contacto con su papá? Y muchas mamás se me quedan así como diciendo, ¿y a usted qué le importa? Para mí es importante porque yo necesito saber ese niño qué referencia tiene de la figura paterna, si ve a su padre, si le llama, si le ve, si el padre vive en Badajoz, si van todos los fines de semana a ver a su padre. ¿Qué relación hay entre el padre y la madre? Si hay una separación, si es amistosa, porque todo eso está influyendo en ese menor. Pero fijaros si es un menor que acaba de aterrizar a España. Viene de Venezuela, ha dejado toda su mochila allí y viene aquí. Tengo que saber qué ha dejado allí, si sabía que venía, si le habían avisado que no venían de vacaciones, porque me ha pasado al revés.
En Parla, un paciente, 13, 14 años, que viene el papá, me dice, bueno, doctora, vengo solo. Ay, ¿no se ha citado usted con fulanito? ¿No viene fulanito hoy? No, es que vengo a despedirme. Ah, ¿se van ustedes? ¿Era verano? Y dice, sí, nos vamos, pero ya no volvemos. Era crisis económica, 2012, sabéis que mucha migración volvió a sus países de origen. Nos vamos y nos vamos definitivamente. Digo, ay, me hubiese gustado despedirme de él. Es que él no lo sabe. Digo, ¿cómo que no lo sabe? Es decir, estaban dispuestos a arrancarle de aquí, llevarle allí directamente por unas vacaciones de verano, porque era julio, pero no pensaban volver. Es decir, todo ese trabajo que estamos intentando en la comunicación, si nosotros no lo revertimos, en mi caso, en la comunicación que tienen que tener los progenitores con los niños, con sus niños y niñas, si eso no lo revertimos, no funciona, por mucho que yo empatice, si yo no les explico y no les empodero en la posibilidad del autocuidado hacia sus menores. Si no les empodero yo en ello, ellos no van a ser capaces de empoderar tampoco a sus menores. Entonces, la interculturalidad en la consulta es fundamental que nos pongamos a mirar qué tienen en la mochila. Porque no es lo mismo que vengan de Badajoz y que estén aquí un año porque le ha salido un puesto de trabajo o que está en la universidad, que le han dado un puesto de un año y se van a volver a Badajoz, porque toda esa emocionalidad, todo ese contexto que decía la compañera, que van a vivir esos menores, en mi caso, pero esos adultos también, es muy distinto a si se van a pasar aquí con una precariedad económica y con una soledad. Porque esas personas vienen arrancadas, han dejado allí a sus primos, a sus amigos, los niños, pero los adultos también han dejado todo aquí. Y entonces aquí tienes que empezar a tender puentes. Habla con la comunidad de tal, vete a la iglesia de tal, acércate, mira, pregunta en ACCEM, pregunta en MPDL, pregunta en Cruz Roja, porque hace falta que vayan tejiendo justamente no caer en la soledad no deseada. Interesante esta visión holística y también social, no solo sanitaria, de lo que es la atención centrada en la persona. Bueno, pues ¿alguna pregunta que queráis hacer, comentario o reflexión? Déjame comentar una cosilla que se me ha ocurrido mientras. Os quería decir que no sé si os gustará viajar, espero que sí, porque el mundo está a vuestros pies y tenéis el privilegio de ser clase media europea, blanca o racializada ya con bastantes privilegios, segunda, tercera generación, etcétera. Es decir, podéis viajar. Creo que una de las cosas que yo os recomendaría como profesionales es que viajéis, ¿vale? Porque os va a dar muchísima información de otras formas de salud, otras formas de atención sanitaria, otras maneras de acercarse a lo que estamos hablando, a la interculturalidad y entenderla de manera más profunda, ¿vale? Porque me estaba acordando mientras hablábamos, en Malasia estuve un tiempo y en la universidad se estudia medicina china y medicina occidental. Es decir, aquellas personas que estudian medicina en Malasia salen con las dos paradigmas médicos. El preventivo, que es en el que cree la medicina china, y el reactivo, que es en el que cree la occidental. Imaginaos el potencial que tiene una persona sanitaria con esa visión, ¿no? Muchísimo más completa de la que pueda tener alguien aquí estudiando medicina. Cuando podríamos pensar que en Malasia pues tienen menos recursos, ¿no? Este tipo de cosas que tenemos los occidentales. Me estaba acordando también en Filipinas, tienen una organización comunitaria de baranganes, que son como pequeños barrios, y son líderes comunitarias las que se encargan de ir a solucionar temas de medicina, médicos en el resto de baranganes, porque como son de la propia localidad, son los que pueden diagnosticar cómo está la situación de salud en los barrios. Y ese modelo, por ejemplo, es muy interesante y os daría muchas pistas, ¿no? O, por ejemplo, el último que os digo ya fue en México, con la etnia maya. Ellos, su cama es una hamaca, no como nosotros, que dormimos en cama desde pequeños. Entonces, ellos duermen en hamaca desde que nacen, con lo cual la manera corporal de tratar los partos es totalmente distinta y en los hospitales sí que hay hamacas para las personas mayas. Entonces, os puede dar una perspectiva también de desplazamiento cultural hacia otras cosas que os van a parecer súper ajenas, que os van a agredir muchísimo, pero que también os van a dar una perspectiva mucho más rica de toda la diversidad de salud que puede haber, ¿no? Así que nada más, que no me quería quedar sin eso.
Bueno, pues yo creo que esta mesa sí que ha puesto en evidencia que de la fundamentación teórica es importante, porque tenemos que saber el marco en el que trabajamos, y que habéis visto aquí a diferentes profesionales trabajando en salud, pero con una mirada holística. Y esto es importante. Todo lo que se ha hablado aquí en la mesa viene a enriquecer y a complementar lo que veis en las clases, que era también el objetivo de la jornada. Y nada, seguiremos hablando de lo que hoy aquí la mayoría de la gente ha llegado a escuchar, a interiorizar y espero que a aprender. Y bueno, pues nada, gracias a quienes habéis prestado atención y muchas gracias a vosotras, a ti, Lorenzo, a Juan Ramón. Vuelvo a dar las gracias a la Fundación, a Pilar y no me acuerdo el nombre de la... Marta, también, la compañera, y bueno, a mi compañero docente también, y a vosotras y a vosotros. Nos vemos mañana en clase.